Es elogiada. La iglesia de Efeso es elogiada, amén, y decíamos que Jesús era el que reconocía su arduo trabajo. Yo buscaba el significado de arduo, amén, que significa algo difícil que requiere esfuerzo y valentía. Amén, y en esta palabra vemos que Jesús reconoce que ha sido difícil para la iglesia el camino, amén, y les dice que fueron pacientes, que Él sabe y reconoce que sufrieron, que no desmayaron a pesar de todo eso, amén. Ellos no desmayaron, no bajaron los brazos, amén, no se quedaron en el camino, sino que siguieron. Pero en el verso 4 vemos, amén, una queja, podemos decir, que Jesús le hacía, amén, a la iglesia de Efeso y le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, amén. Ellos eran una iglesia, amén, que no dejaron de congregar, que no dejaron de servir, pero sí lo habían dejado de hacer como al principio, amén, con ese primer amor. Y yo quisiera, amén, leerles un poquito del versículo 5, que dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Amén, recuerda dónde has caído, le dijo Jesús, y arrepiéntete, reconócete, amén, y haz las primeras obras. Haz aquellas obras que hacías al principio cuando me conociste. Amén. Jesús le dijo en otras palabras: examínense, fíjense dónde fue que cayeron, fíjense en qué momento perdieron y dejaron el primer amor. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Meditaba yo en esta palabra porque era una iglesia, a la iglesia de Efeso fue dirigida, amén. A lo mejor Jesús, amén, decía en qué momento dejaron de buscarme y servirme con pasión, porque ellos lo hacían, pero no con el primer amor, amén. Y eso es lo que me llamaba la atención en esta palabra, que Jesús le decía en el verso 5: recuerda, ¿dónde fue que caíste? Y arrepiéntete, reconócete. ¿Para qué? Para volver a las primeras obras. No era que el Señor les dio una palabra mala, sino una palabra de aliento. ¿Dónde fue que caíste? Porque puedes volver a levantarte. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Yo meditaba, amén, en esa palabra, amén, a través de la palabra de ayer, amén. El Señor dirigía este mensaje para otro lado. Yo la quería enviar para acá y el Señor me la mandó para allá. El Señor la dirigió conforme Él quiere, amén, porque Él lo que quiere para nosotros es levantarnos, porque Él lo que quiere para nosotros es que nosotros podamos servirle con amor y compasión. ¿Cuánto damos gloria a Dios y a su nombre? Y yo meditaba en esta palabra, amén, en la iglesia de Efeso, que quizás por un descuido ellos dejaron su primer amor, amén. El primer amor, meditaba, amén, es algo mío que yo meditaba, que es ese que sentimos cuando conocemos a Dios en un principio, amén. Es esa pasión, amén, por buscarle, por acercarnos a Él, es esa pasión por el servicio, es ese entusiasmo, amén, y eso que uno cuando conoce a Dios quiere servirle, quiere estar en todas las áreas, amén, y quiere estar y está dispuesto, está presente en todo momento porque ama a Dios con el corazón y le busca en todo momento. Esa pasión y ese amor es la que el Señor nos está diciendo en este día, amén. Si es que nosotros la hemos perdido, quizás no, pero qué lindo poder reconocernos en esta mañana, amén, a través de esta palabra que el Señor hablaba, amén, de primer amor y de volver a las primeras obras. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Quizás, como decía, en un descuido la iglesia de Efeso, amén, se descuidó y servía a Dios, claro que sí, pero quizás no lo hacía con entusiasmo, quizás no lo hacía como en un principio, amén. Y meditaba yo en que nos damos cuenta cuando ese primer amor ya no está, cuando nosotros dejamos esa pasión por lo que hacemos. Cuando lo hacemos, claro que sí, pero no con amor, no con pasión, no con entusiasmo, sino quizás con carga, o sino quizás por responsabilidad, amén. Quizás no a Dios, pero sí a la iglesia, amén. Cuando ya quizás no dejamos de congregar, no se hace importante el congregar o no, amén. Cuando dejamos cosas en nuestra vida que antes quizás eran prioridad y ya las tenemos como no prioridad en nuestra vida, sino que prioridad se vuelven otras cosas. Por eso yo meditaba en esta palabra y meditemos en nuestra vida, amén. Si es que nosotros hemos perdido ese interés por Dios, si es que hemos perdido ese interés por las almas, ese interés por la iglesia, amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y nos puede pasar a cualquiera, mis hermanos, meditaba yo. Como siempre decimos, ninguno, amén, está excepto de caer quizás en tentación, amén. Todos somos seres humanos que fallamos, que nos equivocamos, amén. Y quizás nos puede pasar en un descuido en nuestra vida espiritual, quizás miramos para otro lado, quizás el problema, quizás el mundo. Son muchas cosas las que nos pueden hacer perder el primer amor, amén, ese amor y esa pasión por Dios. Y en esta palabra entendemos que si ese primer amor en nuestra vida se pierde, se puede recuperar. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Se puede recuperar.
recuperar ese primer amor y esa pasión por Cristo. Amén. Y es una palabra para meditar, amén, en nuestra vida espiritual. Y yo quisiera compartirles, amén, un versículo que traía también hace, no me acuerdo hace cuánto, creo que el año pasado, esta palabra. Romanos 12:11, que se titula esta palabra deberes cristianos, y en Romanos 12:11 dice, 11:12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así nos quiere el Señor. Amén. Yo meditaba y buscaba el significado de la palabra diligencia, que significa activo, cuidadoso, trabajador. Entonces así nos quiere el Señor, que seamos activos, cuidadosos y trabajadores por Él y por el servicio. Amén. Y decía también, no perezosos. La pereza es similar a la apatía. Amén. La pereza, una persona que tiene pereza es una persona lenta, una persona dejada. Amén. Y el Señor no quiere que seamos perezosos, sino quiere que seamos fervientes en espíritu. La palabra ferviente quiere decir apasionado, entusiasta, ardiente. Así nos quiere el Señor. Dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, con pasión, con entusiasmo, amén, ardiendo, sirviendo al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Meditemos en esta palabra, mis hermanos, que lo que hagamos para Cristo sea con pasión, sea con entusiasmo, amén, como al principio. Como meditemos en nuestra vida, el momento en el que conocimos a Dios, ese primer momento, ese primer amor, como dice su palabra, donde uno tiene ganas de trabajar para Él, donde uno ora, donde uno lee su palabra, donde uno se llena de Dios, amén. Y meditemos en nuestra vida, que a veces nos pasa que quizás dejamos esas cosas. Uno vive, amén, en la vida cotidiana también de uno tiene trabajo, tiene hijos, tiene familia, tiene quehaceres, tiene problemas también, porque muchos problemas y aflicciones tendremos en este mundo, y lo dijo el mismo Jesús, amén. Y quizás todas esas cosas hacen que descuidemos nuestro primer amor, amén, que quizás ese fuego en nuestra vida, que cuando recién conocemos a Cristo se apague un poco, amén. Pero lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, es estar fervientes en el Señor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor en todo momento, con pasión, amén, sirviendo a Él en todo momento. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Seamos, mis hermanos, cristianos, hijos de Dios, activos, amén, motivados por Él, por su palabra, por las almas, amén. Qué bueno hoy sería poder examinar nuestra vida, qué bueno sería, mis hermanos, que hoy podamos reconocernos, así como decía el verso 5, amén, de Apocalipsis. Recuerda, por tanto, dónde has caído, amén. Recordemos en qué momento quizás de nuestra vida fue que se apagó ese fuego, en qué momento en nuestra vida fue que dejamos de buscar al Señor, de estar dispuestos, en qué momento, amén, dejó de ser una prioridad Dios, en qué momento empezamos a mirar para otro lado. Y como decía esta palabra que me marcaba tanto, haz las primeras obras, volvamos a ese primer amor. ¿Cuándo damos gloria a Dios y a su nombre? Quizás, mis hermanos, ese primer amor hemos perdido por muchas cosas, por muchos problemas, por enfermedad, por lo que fuera, pero como les decía, hoy el Señor nos habla y nos dice que si ese primer amor se ha perdido, lo hemos descuidado, lo podemos volver a recuperar. Amén. Hoy el Señor, a través de esta palabra, nos anima a poder servirle como un día le servimos, a poder alabarle como un día le hemos alabado, a poder estar dispuestos como un día estuvimos dispuestos, los primeros en llegar a la iglesia. Hoy en esta palabra el Señor nos motiva a que le busquemos como antes, a que oremos como antes, a que leamos de su palabra como antes. Amén. Podamos hoy meditar, amén, en nuestra vida, podamos hoy servir al Señor en todo momento, dispuestos, amén, a Él, con pasión, con fervor, como dice su palabra, porque así nos quiere el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Que no se enfríe, mis hermanos, nuestra vida espiritual. Cuidemos nuestra vida espiritual, lo decía la palabra el día de ayer. Es uno y Dios. No miremos lo que hace el otro, miremos nuestra vida, cómo está mi vida hoy delante del Señor. No miremos si el hermano viene, si el hermano no viene. Miremos nuestra vida, miremos a Cristo, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice su palabra. Amén. Y como les decía, amén, esta palabra que me llamaba mucho la atención fue dirigida a una iglesia como nosotros quizás hoy somos una iglesia, amén, a una iglesia que quizás, amén, servía, a una iglesia que buscaba, amén, pero que Jesús le había reclamado, que dejaron de hacerlo con pasión, con entusiasmo a Él, a las almas, al prójimo, que podamos, mis hermanos, en esta mañana meditar en esta palabra y que podamos servir a Dios hoy, amén, como escuchaban los agradecidos.
agradecimiento, que hoy podamos tomar la decisión de servir al Señor con pasión, que hoy podamos tomar la decisión de volver a las primeras obras, de hacer lo que hacíamos antes cuando llegamos a Dios, cuando lo aceptamos en nuestra vida, de aquel momento en el que conocimos a Dios, que así podamos servir a Dios en todo momento, no solo que quede en el pasado. Antes yo servía a Dios, antes yo llegaba temprano, antes hacía esto, no, que siga eso en nuestra vida y aún más, que sigamos creciendo en el Señor. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, mis hermanos, porque nos ama. Amén. Y meditaba en esta palabra, amén, que no nos pase eso de perder el primer amor. Y si, como decía, y si lo hemos perdido, procuremos nosotros, mis hermanos, con dedicación, procuremos nosotros, mis hermanos, en recuperar ese primer amor. Amén. Que así como quizás se puede perder, se puede volver a recuperar. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dios en su amor, en su misericordia, amén, porque Él nos ama, por amor a nosotros, nos dice en esta mañana que podemos volver a las primeras obras, con esfuerzo, con dedicación, con pasión a Dios, amén, con pasión por las almas. Meditemos en nuestra vida de dónde el Señor un día nos ha sacado, meditemos en nuestra vida lo que el Señor un día hizo por nosotros, de dónde el Señor un día nos sacó, de dónde el Señor un día nos libertó, cómo el Señor nos sostuvo cuando quizás estuvimos mal, cómo el Señor nos sostuvo cuando pasamos un duro proceso, amén, y podamos nosotros servirle con amor, con fervor, porque es lo que el Señor se merece también, amén, es lo que el Señor se merece, amén, porque Él está en todo momento, lo decían mis hermanos, Él está presente en cada momento, Él está en todo momento cuando las cosas están bien, Él está cuando las cosas están mal, Él está siempre en nuestra vida. Y qué lindo sería poder agradecerle a Dios de ese lado, sirviéndole, llevando su palabra. Amén. En qué momento también hemos dejado de esa preocupación por las almas también. Amén. Yo meditaba otra versión de la Biblia que dice, en lugar de decir tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice, tengo contra ti que me has dejado de amar y has dejado de amar a los demás. Amén. Y meditemos en esta palabra. Amén. Amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo, amemos a las almas que están hacia afuera, que quizás se están perdiendo, amén, en este mundo. Por eso, mis hermanos, meditemos hoy en esta mañana, ¿cómo está hoy nuestra vida espiritual? Amén. El Señor ayer nos hablaba sobre la perseverancia, amén, y el Señor hoy nos habla no solo de la perseverancia, sino que también vaya de la mano con la pasión, el amor y el fervor por Cristo. Que lo que hagamos, mis hermanos, sea con amor a Dios, que lo que hagamos sea con amor a lo que hacemos, a nuestro prójimo. Amén. Que el ministerio que el Señor nos ha dado podamos ponerlo por obra. Amén. Que podamos, mis hermanos, con nuestra vida, con nuestro ministerio, llevar a Dios, llevar a Cristo, representarlo donde vayamos, donde andemos, que se refleje Cristo en nuestra vida. Hoy el Señor hablaba, amén, en esta mañana a mi vida, junto con la palabra de ayer, porque ayer el Señor habló grandemente, así como decía la sierva, su agradecimiento. El Señor nos habló el día de ayer y el Señor hablaba y dirigía esta palabra, dirigía mi vida, que volvamos a las primeras obras. Fue un sentir en mi vida porque yo ya tenía esta palabra marcada, amén, pero el Señor la dirigió para otro lado, porque Él hace lo que quiere, porque Él habla a mi vida, porque Él habla a su iglesia, porque no somos nosotros, porque es Dios el que habla, porque Dios es el que dice qué palabra quiere dar a su iglesia, cuál es la palabra que la iglesia necesita. Y hoy el Señor habló a mi vida, hoy el Señor habló a cada uno de nosotros. ¿A cuántos el Señor les ha hablado en esta mañana? Amén, porque el Señor me habló en los agradecimientos, porque el Señor me habló en la alabanza, porque el Señor nos viene hablando, como decía la sierva. Uno tiene que estar dispuesto a escuchar, amén, la palabra del Señor, la voz de Dios, que muchas veces no vamos a sentir la voz audible de Dios, pero si el Señor nos va a hablar a través de los siervos, si el Señor nos va a hablar a través de una alabanza, si el Señor nos va a hablar a través de un agradecimiento, amén. Por eso debemos estar dispuestos siempre a recibir lo que Dios tiene para nuestra vida, porque no son las personas, porque es Dios. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Volvamos a las primeras obras, mis hermanos, volvamos al primer amor. Sirvamos a Dios con entusiasmo, sirvamos a Dios con gozo, sirvamos a Dios con alegría. Ayer decía la palabra, amén, que a veces no hay gozo en nuestra vida, pero sirvamos a Dios de igual manera. Sirvamos a Dios cuando las cosas están bien, sirvamos a Dios cuando las cosas están mal. Sirvamos a Dios en todo momento, amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo, amemos a las almas. ¿Cuántos damos gloria a Dios y a su nombre? Amén, mis hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor. Yo los invito a que se pongan de pie y meditemos en ella, meditemos en esta palabra, mis hermanos. Volvamos al primer amor, vuelve
a las primeras obras. Eso me decía el Señor en esta mañana, que su iglesia tiene que volver a las primeras obras. Así como hoy estamos sirviendo a Dios, así como hoy hemos tomado la decisión de estar en este lugar, en su presencia. Claro que sí que estamos, claro que amamos a Dios, pero que sea con entusiasmo, con amor, con pasión, amén. Como decía esta palabra, mis hermanos, no dejemos de buscar a Dios, no dejemos que ese fuego en nuestra vida se apague, no dejemos que ese amor, esa pasión y ese entusiasmo que tuvimos un día se apague en nuestra vida. Que no sea, amén, que nos recuerden como la que antes predicaba, la que antes servía, sino la que hoy predica, la que hoy sirve con amor, la que hoy sirve con pasión, el que hoy sirve con fervor, porque Dios está en nuestra vida, lo reflejamos, y que lo que hagamos para Él y por Él sea con amor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén, mis hermanos, hasta aquí es la palabra del Señor. Voy a hacer una pequeña oración, así que invito a la iglesia que clamemos al Señor.